Bueno, como comenzamos en enero, seguimos este estudio que estamos teniendo en Filipenses y les invito a abrir sus Biblias ahí en Filipenses, capítulo 1, los versículos 19 al 24, es la sesión que vamos a estar viendo hoy. Y en estos días falleció un político muy importante de nuestro país y sin duda que no fue una noticia que pasó por desapercibida, sino que en todos los portales ustedes podían ver ahí, bueno, cada paso que iba pasando y bueno, en este momento el féretro se encuentra en tal lado, está abierto y bueno, José Pepe Mujica, como lo conocían, falleció en estos días. Y bueno, un político importante de nuestro país que muchos decían que había sufrido por causas justas, en las cuales él, otros decían que fue una vida entregada a razones sociales por el bien de los otros. Pero la pregunta es, ¿de qué sirve entregar tu vida a hechos buenos o en defensa de convicciones, las cuales pueden ser por buenos motivos, si cuando todo lo que hiciste y las razones por las cuales tú pusiste tu confianza y dependencia, como este hombre, el día que murió, él pasó a la eternidad y se encontró con Dios? Y todo eso que aparentemente era bueno y por lo cual él defendía, no le sirvió de nada, porque su justicia propia no hace que una persona pueda entrar al reino de los cielos. La justicia propia de un hombre, por más bueno que sea en la tierra, por más hechos buenos que haya hecho aquí en la tierra, no son suficientes para satisfacer la ira de un Dios 3 veces santo. Por lo cual, todo lo que él ha hecho de bueno, si él en su vida terrenal no entregó su vida a Cristo, no le sirvió de nada. Pero ahora vamos a ver este pasaje en Filipenses, que nos lleva a ver que el gozo está en vidas que exaltan a Cristo. El gozo verdadero de las personas se encuentra en vidas que exaltan a Cristo. Y podemos ver que Pablo lo va a defender, y particularmente ese versículo que conocemos tanto, que es el versículo 21, y que muchos se lo sabrán de memoria. Él va a defender esta actitud mostrando que a pesar de las aflicciones, a pesar de que podemos tener una vida con aflicciones y dificultades, se puede exaltar a Cristo en tu vida terrenal. No importa qué circunstancia te toque vivir. Y capaz que la circunstancia que tú estás viviendo hoy no es la misma que yo estoy viviendo. Y capaz que nunca voy a pasar por esa circunstancia. Y humanamente nunca nadie pueda entender lo que tú pasaste en esta vida. Pero no se trata de que otros puedan entender, sino que a pesar de todas esas circunstancias que Dios ordena soberanamente para cada una de nuestras vidas, nosotros podamos exaltar a Cristo en esas circunstancias, por más difíciles que sean. Pero las aflicciones a veces pueden llevarnos a que nosotros en nuestra vida vivamos como si Cristo no estuviera gobernando. Muchas veces esas circunstancias nos hacen desconfiar. Y Pablo va a traer una serie de motivaciones para que nosotros entendamos que no importa la circunstancia que tú estás viviendo, tú puedes vivir confiando en Cristo y exaltando a Cristo en tu vida. Así que vayamos ahí a Filipenses 1, versículo 19. Voy a leer la Biblia de las Américas, que dice así: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé qué escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues es mucho mejor
Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo y venimos nuevamente a encomendarnos en tus manos para que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nuestros corazones y sea Él que hable a través de este instrumento, Señor, y no sean mis palabras ni mi sabiduría, sino la sabiduría que proviene de ti, oh Dios, para la edificación de mis hermanos aquí y la salvación, si hay alguno que no te conoce, Dios. Te encomiendo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y al leer este pasaje, la pregunta que sale es, ¿cómo estás viviendo tú tu vida? ¿Para quién estás viviendo tu vida? En un sentido, ¿cómo está siendo tu forma de vivir? Si tú analizas, bueno, tengo 20 años, tengo 30, 40, 50, 60, 70 años, ¿cuántos años tenga? ¿Cómo han sido mis años aquí en la tierra? ¿Cómo los he vivido? ¿Para quién los he vivido? Y solamente 2 puntos. El primero, la única forma de vivir. Y el segundo, la única o la mejor forma de morir. Basados en este versículo 21, pero entendiendo todo el contexto, porque el versículo 21 no está aislado de su contexto en el cual Pablo está escribiendo. Comienza, como decía allí en el versículo 19, diciendo, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones. Su vida no estaba desconectada de la iglesia, no estaba desconectada de las iglesias que le había predicado la palabra. Él seguía conectado, pero bajémonos un poco más al contexto del cual él relata estas palabras de, para mí el vivir es Cristo. Pablo no se encontraba escribiendo estas palabras en un cálido escritorio, allí en un sillón muy cómodo, tampoco se encontraba de vacaciones en una isla donde podía tener todas sus satisfacciones completas. Él se encontraba en una cárcel. Y por más que en esta situación no era una cárcel muy exigente como la que tenía Roma, sino más bien era una casa en la cual la habían alquilado y allí lo tenían para recibir visitas, él estaba encadenado 24 horas a un soldado romano. Allí él estaba encadenado y bueno, todas sus actividades eran junto a ese soldado romano. Él no tenía libertad de salir y públicamente predicar, ¿no? La gente tenía que venir a él para escucharlo. Y bueno, sufriendo esto, después de haber tenido una vida de sufrimiento, porque cuando Pablo llega a Roma, recuerden que él ya había sufrido persecución, ya le había sufrido golpizas, ya había sufrido naufragios, ya había sufrido que aún la iglesia hablara mal de él, que lo menospreciara. Bueno, a pesar de todas estas situaciones, él ya en la cúspide de sus días podía decir que para él el vivir era Cristo. Saulo, cuando perseguía a la iglesia, no sufrió tanto. Sin embargo, Pablo, como seguidor de Jesús, sufrió muchísimo. Y esto no es una frase linda en la cual nosotros nos memorizamos un versículo y lo repetimos. Pero vamos a profundizar un poco más en qué significa vivir es Cristo. ¿Qué significa tener una vida que exalte a Cristo, que muestre a Cristo? Tiene un costo muy alto, hermanos. Vivir para Cristo, vivir para exaltar a Cristo, tiene un costo altísimo. No vamos a pasar por desapercibidos. El mundo no nos va a dar la sonrisa todo el tiempo. Si nosotros estamos dispuestos a vivir para Cristo cada uno de nuestros días aquí en la tierra, recuerden, vamos a ser menospreciados por este mundo. No vamos a seguir la corriente de este mundo, vamos a ir en contra a muchas cosas que el mundo estipula hoy como verdades. Y bueno, cada uno puede vivir su vida como se le antoja. Y bueno, nosotros si vamos a vivir para Cristo, no vamos a vivir como se nos antoja. No vamos a vivir aceptando todo lo que el mundo dice. Y
Y bueno, hoy el mundo dice que esto está bien y bueno, hay que aceptarlo. No sé, si vamos a vivir para Cristo, muchas de esas cosas no vamos a aceptar. Vivir para Cristo es vivir como Él vivió, no teniendo un lugar donde recostar su cabeza, siendo despreciado por el mundo, por sus hermanos, aún por su propia familia. Porque el Evangelio es locura para los que se pierden. Pero en cuanto a esto, no todo es negativo, sino también vivir para Cristo. Vivir para Cristo es la única forma de vivir de la mejor forma. Es la mejor forma en la cual tú puedes gastar tus días, es vivir para Cristo. Todas las demás cosas se resumen en la nada mismo. Todas las demás cosas se resumen en insatisfacción total. Si tú vives para tus placeres propios, y bueno, hoy vas a llenar tus placeres y van a ser estos, y los completas, y mañana aparecen nuevos placeres que hay que completarlos nuevamente, y vas a seguir trabajando por esos placeres. Y siempre va a haber un vacío, porque ese vacío se llama Cristo. Y si tú no lo llenas con Él, nunca vas a encontrar el gozo completo. Nunca vas a llegar a tener paz absoluta en tu ser. Vivir para Cristo es vivir para otros. Vivir para Cristo es tratar de lo que tú haces o obtienes. Se trata de vivir en comunión con otros. Pablo quería seguir viviendo porque sabía la importancia de lo que era para la iglesia local. Vivir para Cristo. 5 cosas significan vivir para Cristo. 1, estar unidos a Cristo. ¿Cómo tú estás unido a Cristo? Cuando vienes a la fe en Cristo Jesús, vienes a formar parte de ese cuerpo local. Ese cuerpo local que la cabeza es Cristo. Estás unido a Cristo. Tienes una vida en Cristo. Una vida en Cristo que es una vida nueva. No es igual a la vida anterior, donde nosotros vivíamos satisfaciéndonos, buscando llenar ese vacío de nuestro corazón. ¿Tú estás buscando satisfacerte y llenar el vacío de tu corazón aún? ¿O encuentras satisfacción en Cristo? Vivir para Cristo es entender que en Cristo yo lo tengo todo. No es solamente un eslogan de que, no, en Cristo realmente lo tengo todo. Cristo no solamente es mi Salvador, el que hizo posible que yo no fuera al infierno, sino Cristo es el que me sostiene hoy, el que me da la seguridad de que yo me levanto y no importa si tengo mucho o si tengo poco, o si estoy pasando por una enfermedad o si tengo la salud plena, no importa si toda mi familia me quiere o si la mitad de mi familia me aborrece. No importa la situación que yo esté pasando, entiendo que en Cristo yo lo tengo todo. En Cristo estoy satisfecho y eso se trata de tener la vida de Cristo. Otra cosa más, amas a los demás como Cristo amó. Cristo amó a los demás y se entregó por ti y por mí. Pero también en su vida terrenal amó a los demás y miró a otros con misericordia. Miró a otros que lo rodeaban con misericordia. ¿Tú amas a tus hermanos en tu iglesia local? ¿Estás dispuesto a mostrar a Cristo sirviendo a otros en tu iglesia local? En el ámbito de donde Dios te puso. Y esto es muy importante porque acá la mayoría nos decimos cristianos, pero cuando tenemos que servirnos, cuando tenemos que ir a un punto donde nos cuesta, donde salgo de mi lugar de confort, donde no estoy solamente diciendo, bueno hermano, que Dios te bendiga y que tengas una buena semana, sino capaz que el martes, y bueno, tengo que salir con frío a ver al hermano que está necesitado y suplir esa necesidad, y capaz que tengo que sacar de mi comodidad y darle a un hermano. ¿Estás dispuesto a amar a otros con todo lo que tienes, con todos tus bienes, con todo tu tiempo, con todos tus afectos? ¿Realmente estás dispuesto a demostrar a Cristo, a exaltar a Cristo de esta forma, viviendo para amar a otros, amar a los demás? ¿Estás dispuesto a servir a otros con gozo, sin peso,
sin que se tenga que decir, bueno, ¿quién puede venir a limpiar el templo? ¿Quién puede venir a ayudar en tal cosa? Sin obligación, sino con gozo que proviene del Señor. ¿Estás dispuesto a servir a otros con gozo? Bueno, vivir para exaltar a Cristo. Nosotros estamos dispuestos a servir a otros con gozo. Y aún más, creces en un deseo de conocer más a Cristo y estar con Él por la eternidad. Cuando tú estás viviendo para Cristo, estás creciendo en el deseo de conocerle más, de conocer más su palabra. No te quedas estancado con lo que se predica el domingo solamente. Es necesario, sí, pero no es suficiente. Necesitamos seguir ahondando en el conocimiento de las Escrituras. No podemos quedarnos con una predicación. Necesitamos seguir meditando en las palabras. ¿Cómo implicaría esto? ¿Cómo cambiaría una iglesia local personas, cristianos, que viven para Cristo diariamente? Que su vida es Cristo. No solamente porque la iglesia está orando como la iglesia oraba por Pablo, sino también porque la iglesia está siendo servida por los beneficios de personas que viven para Cristo. Las iglesias necesitan personas que vivan para Cristo, hombres y mujeres, que su vida sea Cristo, que su vida sea Cristo todos los días del año, no importando si estás pasando por el mejor momento de tu vida o si estás en el peor momento de tu vida. Que tu vida sea Cristo implica que tú estés dispuesto a entregarlo todo. Un carpintero tenía un hijo de 9 años y lo llevó a su taller y le dijo, bueno, hijo, ahora te voy a enseñar cómo debes trabajar con estas herramientas y te voy a mostrar 3 herramientas y necesito que entiendas cuál es el uso. Y lo llevó allí, le puso arriba de la mesa del taller, le mostró unos clavos, un martillo, un serrucho y una madera. Y el carpintero allí le dijo a su hijo, mire, que se te quede grabado esto. Le dijo, el martillo es para clavar los clavos en la madera y el serrucho es para cortar la madera. Nunca intentes clavar los clavos con el serrucho y tampoco cortar la madera con un martillo. Y ahora el punto es, sin duda que el hijo le dijo, bueno papá, ya sé que nunca voy a intentar cortar una madera, y bueno, a veces algunos con fuerza quieren romper una madera con alguna maceta, pero siempre si tenemos un serrucho es la herramienta mejor. Pero el punto de la lección es acá, no puedes hacer con tu vida otra cosa para la cual tú fuiste creado, y tú fuiste creado para exaltar a Cristo. Si intentas hacer otra cosa, si intentas llenar tu vida con otra cosa que no sea exaltar a Cristo, estás utilizando tu vida de forma incorrecta. Así como nosotros podíamos decir que no voy a utilizar un serrucho para clavar un clavo, tampoco no uses tu vida, no malgastes tus días para una cosa que no sea exaltar a Cristo. Vive cada uno de tus días para ser realmente feliz y para ser productivo en una iglesia local, realmente viviendo para Cristo cada día, sirviendo a otros con gozo, sirviendo a otros con amor, entregándote por completo. ¿Cuál es la mejor forma de vivir? ¿Cuál es la mejor forma que Pablo entendía que podía vivir? Sirviendo a otros. Y dice ahí, el versículo 22 dice, pero si vivir en la carne, esto significa una labor fructífera, entonces no sé qué escoger. Pablo sabía que había un lugar mejor, que si él moría, había un lugar mejor, pero él entendía que había una labor fructífera y que él era utilizado en el pueblo de Dios y que Dios quería utilizarlo en medio de la iglesia local. Dios quiere utilizarte en medio de tu iglesia local. Dios quiere que tu vida refleje a Cristo.
No solamente cuando tú sales y estás en medio de las tinieblas, sino también en tu iglesia local, para que otros lleven frutos para la gloria de Cristo, para que otros puedan ser alentados, para que otros puedan ser consolados, para que otros puedan ser estimulados al amor y a las buenas obras. Te necesitan de tus palabras, necesitan de tu aliento, necesitan de tu tiempo, necesitan de tu esfuerzo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida hasta aquí? ¿Cómo estás viviendo, hermano, tu vida? ¿Estás utilizando tu vida siendo un serrucho para clavar clavos? ¿Estás siendo un martillo tratando de romper una madera? Vive tu vida para lo que Dios te ha creado. Pero ahora, si llega la hora de partir, ¿cuál es la mejor forma de morir? ¿Cuál es la mejor forma de morir? Porque el versículo 21 no solo queda en decir, para mí el vivir es Cristo, y entendemos todo lo que significa vivir para Cristo o vivir en Cristo. Pero dice, y el morir es ganancia. ¿Cuál es la ganancia? Porque entendiendo un poco el ejemplo de la introducción, capaz que Mujica hoy se encuentra con que no tuvo ninguna ganancia en su muerte. Y todo lo que él pensaba que era bueno termina en la nada misma y está en el infierno. Nosotros no sabemos, solo Dios lo sabe. Pero, ¿qué ganancia tiene la muerte? Cuando tú estás con Cristo, tú podrás decir que la muerte verdaderamente es ganancia. Ningún cuerpo en un cajón luce bien. Ninguno tiene un aspecto bueno. Pero hay una diferencia cuando el que se encuentra en un cajón y tú estás en un funeral es un creyente y cuando tú vas y es un incrédulo. Hay realmente una diferencia abismal. A uno tú puedes darle esperanza sabiendo de que un día vas a estar en la eternidad, pero el otro no hay ninguna esperanza. Esa persona perdió su vida, no hay esperanza. Sus días fueron malgastados, no hay consuelo. Cuando una persona muere en su propio pecado, tratando de exaltarse a sí mismo, no hay consuelo, no hay forma de consolar. No hay forma de consolar. Pero si una persona muere en Cristo, sí es ganancia. Y sí hay consuelo, porque ha pasado a una mejor vida. Y ha pasado una mejor vida para estar con Cristo y nada lo va a separar. Nada va a separar a una persona de Cristo por la eternidad. Hoy en día nuestro pecado muchas veces no nos separa de Cristo, pero hace que nosotros nos alejemos, que estemos contrictados por nuestro pecado, que no veamos a Cristo como lo más precioso. Muchas veces circunstancias dolorosas de nuestra vida no nos hacen ver a Cristo como lo más precioso, pero cuando tú pases a la eternidad, nada te va a separar. Todas las relaciones en el cielo serán mejor de lo que tú pudiste disfrutar aquí en la tierra, aún la relación que podemos tener con nuestras esposas, porque aún la relación con nuestras esposas aquí en la tierra tienen nuestro pecado, tienen ese roce que muchas veces el pecado hace que no sea una relación 100% perfecta. Pero en el cielo no habrá relaciones imperfectas, no habrá relaciones en las cuales tengamos discusiones, no habrán problemas, todo será perfecto. No estará la presencia del pecado, hermanos. No serás tentado a pecar, ni tampoco tentado a ser tentado a pecar. No sufrirás la tentación, porque no habrá pecado, porque ya no estará la carne, no va a haber más aflicciones. Pablo entendía que no iba a haber más naufragios, no iba a haber más persecuciones, no iba a haber más un mundo hostil que nos estuviera persiguiendo. No vamos a sufrir el desprecio de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros familiares incrédulos. No vamos a sufrir más el hostigamiento de los hombres. Nosotros, gracias a Dios, aquí en Uruguay, vivimos bastante en libertad y no sufrimos persecución, pero en muchos países,
en Oriente Medio y en otros países en África sufren persecución. Y están sufriendo hoy mismo, cuando nosotros con las puertas abiertas estamos reunidos, ellos seguramente deban estar en una cueva. Y hoy justo hablaba un hermano y dice, capaz que alguno de ellos en una media tienen una porción de la palabra de Dios. Porque ellos no pueden tener la palabra de Dios como nosotros la tenemos. Y la libertad de abrirla y leerla. Bueno, eso no va a pasar más. Porque en el cielo no va a haber más persecución. Tampoco no va a haber más oraciones sin respuesta. Porque tú no vas a necesitar más de la oración. Y como cantamos en ese himno, hasta que me despediré de ti, dulce oración. En ese momento ya no vamos, porque vamos a tener a Cristo cara a cara, donde lo vamos a ver y donde todo lo que nosotros deseemos va a ser solo estar en su presencia y gozar de esa comunión por la eternidad. Así que es ganancia la muerte para aquellos que han puesto su fe y su confianza en Cristo, dejando atrás, y es ganancia por todas las bendiciones que vamos a recibir allí en los cielos. Amado, si estás en Cristo, morir es ganancia, porque será el día de tu completa libertad. Será el día donde tú experimentarás esa libertad por completo al pecado, donde ya no vas a sufrir más por causa del pecado, no vas a sufrir más diciendo como Pablo, quiero hacer el bien, pero encuentro esta ley en mi carne y como que me empuja atrás y no puedo seguir haciendo todo el bien que yo quiero. No vamos a sufrir más eso. Vamos a tener completa libertad para vivir en plena santidad, donde nada de lo malo que vivías volverás a vivirla. No más lágrimas, no más llanto, no más dolor, gozo por la eternidad junto a tu Salvador. Gozo por la eternidad junto a nuestro Salvador, llegando nosotros a ser tan puros como Dios es puro, tan santos como Dios es santo, llegando a esa completa santidad, a ser esa novia perfecta, ataviada, esperando a su novio. No habrá más actividades que no glorifiquen a Dios, no habrá más sufrir por un corazón perverso. Tendrás un conocimiento pleno de Cristo. No va a ser que, bueno, hay partes de la Escritura que capaz que hoy no entendemos. Hay parte de la Escritura que capaz que hoy no conocemos por completo. No va a haber más eso. No va a pasar más eso. Por eso es ganancia. Es ganancia. Adorarás a Dios perfectamente, sin pecado. ¿Estás dispuesto? ¿Estás preparado? Es la pregunta. Para, si hoy te toca el momento de encontrarte, ¿estás preparado a pasar a la eternidad? ¿Estás preparado a pasar a adorar a Dios por la eternidad? Quiera Dios que sí. Pero si estás sin Cristo ahora mismo, tu muerte no es ganancia, es una tragedia. Tu muerte es el infierno. Tu muerte es el dolor por la eternidad, dolor que nunca se satisface. Antes todo el mal del infierno, no hay consuelo, no hay nadie que te consuele, no vas a estar recibiendo las bendiciones de Dios. Una vez que pases a la eternidad, nada lo cambiará, no hay vuelta atrás. Lo más necio que puedes hacer es vivir para ti mismo. Si lo estás haciendo en este momento, arrepiéntete y vuelve a Cristo en arrepentimiento. No esperes cuando ya no puedas cambiar nada. Vuélvete ahora a Cristo. Vuélvete ahora mismo. Arrepiéntete. Vive para Cristo. Y Spurgeon decía, la mejor manera de morir es estar cada día muriendo a tu propia justicia y vivir cada día para la justicia de Dios. De manera que cuando llegue el día de tu muerte, vas a morir una vez, porque ya estás acostumbrado a morir cada día. ¿Estás cada día muriendo a tu propia justicia? No buscando excusarte de tu pecado, sino entendiendo que
aun cuando encuentras pecado en tu vida, puedes venir a los pies de Cristo en arrepentimiento. Y su sangre sigue siendo tan suficiente como el primer día para limpiarte de todos esos pecados y para volverte a que vuelvas a tener comunión con Él. No construyas tu nido en ninguno de los árboles de la tierra que Dios ha entregado a toda esta floresta a ser quemada. Busca tu casa en el cielo, donde nada podrá arrebatarlo de las manos de Dios. ¿Estás buscando? ¿Estás haciendo tesoros en los cielos? ¿Estás viviendo para exaltar a Cristo? Es la misma, significa lo mismo. Hacer tesoros en los cielos y buscar exaltar a Cristo cada uno de los días que tú vives, es lo mismo. Siguen los mismos parámetros. No construyas tu nido. No construyas tu nido en árboles de esta tierra. No busques tu satisfacción en esta tierra. Si tú estás aquí en una iglesia local, donde la iglesia te necesita, somos miembros unos de los otros, todos formamos partes de un cuerpo y partes indispensables. Tu hermano no está creciendo si tú no estás saludable. Si hay alguno de los órganos en los cuales no está saludable el cuerpo, bueno, el cuerpo no puede crecer. Si tú no estás viviendo para exaltar a Cristo todos los días de tu vida, eres un órgano que está enfermo, por lo cual hay parte del cuerpo que te necesita sano. Ven a Cristo. ¿Qué es lo que interrumpe que tú vivas hoy para exaltar a Cristo? ¿Qué es lo que está interrumpiendo para que tú vivas tu vida plena en Cristo? No hay nada mejor que vivir nuestra vida en Cristo. Nada de lo que te ofrece esta tierra puede satisfacerte. Nada de lo que tú prosigas en esta tierra te puede satisfacer. No sigas como el hijo pródigo, comiendo las sobras de los cerdos. Vuelve al Padre Celestial a experimentar esos manjares. Si estás en pecado, vuelve a Cristo para siempre. No malgastes tus días en los placeres terrenales. Vive a la luz de la palabra de Dios para exaltar a Cristo. Vive cada día de tu vida exaltando a Cristo. Y es un gran desafío que Pablo nos deja, vivir para exaltar a Cristo. Porque de ambos lados, dice el versículo 23, me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario a causa de ustedes. Hermanos, es ganancia estar con Cristo, pero mire a tu hermano alrededor. Él te necesita. Él te necesita que tú estés viviendo para exaltar a Cristo, para que Él pueda ser edificado y continuar la imagen de Cristo siendo moldeada en su vida. Tú necesitas de tu hermano que está a tu lado para que Cristo siga siendo formado en su vida.